Aprendamos de Cristo Jesús con el hermano Luis Alfonso Vélez. Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado Los asimismo del Señor Jesús. Primeramente, la expresión asimismo tiene tres formas de escribirse. Puede escribirse asimismo, separados todas las letras, asimismo, solamente en dos frases o dos palabras, o asimismo, la expresión junta, dependiendo de cómo se escriba, su significado varía. Pues veamos los asimismo del Señor Jesús, los cuales muestran el gran amor de Dios para con sus hijos. Y el primer asimismo es que Él se ofreció a sí mismo sin mancha. Y lo encontramos en Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Este asimismo es muy importante entenderlo, pues en la ley solo el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer la sangre de animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Dios cuando pecaban sin darse cuenta. El animalito inocente era escogido por el hombre para ser sacrificado. El animal no tomaba la decisión de morir, era el hombre quien lo llevaba o lo presentaba. Pero vemos a Cristo como sumo sacerdote ofreciéndose a sí mismo sin mancha. La sangre ofrecida ya no era de animales. En este caso, es el sumo sacerdote ofreciéndose por los pecados del mundo como ofrenda. Y dice que quien la presenta es el Espíritu Eterno de Dios. Dios se está pagando a sí mismo el precio que demandaba el pecado en favor de los hombres. El otro asimismo es que se dio a sí mismo en rescate por todos. Y lo encontramos en 1 de Timoteo, el capítulo 2, el verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo le dice a Timoteo que hay un solo mediador, excluyendo a cualquier otro mediador entre Dios y los hombres. Y dice que el mediador es el hombre llamado Jesucristo, el cual da su vida o da su sangre en rescate por todos los hombres. El rescate fue pagado a la justicia de Dios que exigía precio de sangre. Pero el mismo Pablo, escribiéndole a Tito, dice que fue el gran Dios y Salvador Jesucristo quien se dio a sí mismo. O sea que Jesucristo no solo era el hombre mediador, sino que también es el gran Dios y Salvador nuestro, pagándose a sí mismo el precio de nuestra salvación. Todo esto lo hizo porque quería para él un pueblo propio, limpio de iniquidad y purificado, que tuviera celo por las buenas obras, todo lo cual despreció Israel y que ahora lo ha alcanzado su iglesia que lleva su nombre, compuesta por judíos y gentiles de todas las naciones. Gálatas en el capítulo 1, el verso 4 también nos habla de lo mismo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios fue librarnos del pecado que adquirimos después de que Adán pecó. En su voluntad se dio a sí mismo por nosotros, en su condición de hombre, ya que nadie más lo podía hacer, pues todos los hombres eran pecadores. Otro asimismo del Señor Jesucristo es que Él sujeta toda la creación a sí mismo.
Y esto lo encontramos en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo le dice a los filipenses que la transformación de nuestro cuerpo la hará Jesucristo y que será semejante al cuerpo de su gloria. Y dice que esto él lo puede hacer por el poder con el cual el universo mismo, con todas sus cosas, están sujetas a él. Todo está sujeto a la manifestación de Dios en carne o a la condición del hombre glorificado. No hay nada que no esté bajo su poder, pues Él es el sustentador de su creación y de su plenitud tomamos todos, dice Juan. Otro asimismo del Señor Jesús es que no se niega a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13 lo dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no se niega a sí mismo, quiere decir que Dios es fiel a lo que ha prometido, sea para bien del creyente o para perdición de los impíos. Él es fiel a sus advertencias y fiel a sus promesas. Esta verdad asegura la condenación del incrédulo y la salvación del creyente. Dios nunca le fallará a la persona que haya guardado su palabra y haya puesto su esperanza en él, pero de igual modo, su fidelidad a su justicia le impedirá salvar a quien lo ha desechado y que no quiere nada que ver con él. Por la fidelidad a su palabra, Dios siempre es justo. Otro asimismo del Señor es que no se glorificó a sí mismo. Hebreos 5:5 dice lo siguiente: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hoy día es muy común ver a personas que se autonombran maestros, apóstoles, profetas de Dios, pastores, evangelistas, reverendos, apologistas, e incluso en el peor de los casos, hoy vemos gente que se hacen llamar ángeles y querubines, arzobispos, monseñores, papas, gentes que se glorifican a sí mismos con un nombre que digan que son grandes e importantes. Pero vemos a Jesucristo hombre que no se glorificó a sí mismo. Fue el Espíritu Eterno quien lo glorificó y quien dio testimonio de él diciendo que él era el sumo sacerdote del santuario celestial. Ningún hombre o ser humano no debe ni puede darse gloria a sí mismo, ya que su condición de hombre, la cual es como neblina que pasa, le muestra lo vano que es el hombre. La gloria siempre debe venir de Dios hacia el hombre y del hombre para Dios. Dios es quien determina honrar un ministerio o a una persona que ha sido adoptada como su hijo. Otros afirman que son hijos de Dios sin haber nacido de nuevo. Incluso se hacen llamar iglesia de Dios sin tener el perdón de sus pecados ni la santidad que Dios exige o demanda. Dios, en la condición de hombre, tuvo que ser declarado hijo de Dios delante del pueblo. En Lucas 9:35 lo vemos: y vino una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. De igual modo, Dios da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también somos herederos o iglesia del Dios viviente. Cristo daba pistas de quién era a través de alegorías, para que pudiesen entender los humildes quién era realmente el Hijo de Dios. No era para glorificarse, sino para revelación a sus santos. Les daba a conocer los misterios del reino de Dios. Otro asimismo del Señor Jesús es que se entregó a sí mismo. Y está en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entregarse a algo es poner todo el empeño o incluso nuestras vidas en alcanzar un propósito para algo. En este caso en especial, Dios nos amó hasta lo sumo, que derramó su sangre y dio su vida en su condición de hombre con el fin de que fuésemos su pueblo y desposarse con sus hijos, como el hombre se desposa con la mujer que ama. Otro asimismo del Señor Jesús es que se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo. Es un asimismo doble y lo encontramos en Filipenses 2:6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque Dios dice que nada hay semejante a Él o igual a Él o que se pueda comparar con Él, vemos al apóstol Pablo pidiéndole a los creyentes tener el mismo sentir que tenía la manifestación de Dios en carne, o sea, Jesucristo hombre, el cual siendo en forma de Dios, y dice forma de Dios, pues es Dios en condición de hombre con todo su poder, lo cual indica que lo único que puede ser igual o semejante a Dios es Dios mismo en condición de carne. Pues Pablo dice que Jesucristo hombre no se aferró ni valoró tal forma de ser igual a Dios por voluntad propia. Nadie se lo pidió, él por su voluntad lo hizo. Y al que todos tienen que estarle sujetos, porque es Dios, y obedecerle, se hizo obediente mediante la humillación de aprender a obedecer a tal punto que por su obediencia tuviese que dar su propia vida antes que desobedecer al que lo engendró y a lo que él mismo determinó y anunció por los profetas. Tal despojo y humillación es a lo que Pablo llama que tengamos el mismo sentir de Cristo, que obedezcamos aún a cuestas de dar nuestra propia vida con tal de agradar a nuestro Dios. El despojo y la humillación de la manifestación de Dios en carne hacen que Dios determine que el siervo sea Señor de todo y de todos, y que el nombre de Jesús el Cristo sea exaltado hasta lo sumo por encima de cualquier otro nombre que los hombres tengan como grande, y que ante ese nombre toda rodilla de hombre o mujer, ángel o demonio, se tengan que doblar ante él y confesar a una voz que Jesucristo es el amo y Señor del universo, para que al confesarlo sea glorificado el Padre de la creación, que se ha propuesto todo esto en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Pues antes de haber un pecador, Dios ya había determinado ser el Salvador del mundo. Otro asimismo del Señor Jesucristo es que se presenta la iglesia a sí mismo. Y esto lo encontramos en Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesucristo, o Dios en carne, no le va a presentar la iglesia a nadie más. La iglesia, la cual él llama mi iglesia, pues él ha prometido edificarla, él se la va a presentar a sí mismo, pues él fue quien la engendró, quien la salvó, quien la limpió, quien la purificó, quien la glorificó, quien le quitó toda mancha y arruga y quien se dio a sí mismo por ella, nadie más. Somos pueblo propio del Señor Jesucristo y de nadie más. Él se hizo una esposa que fuese a la estatura del que la creó. Todo es de él, por él
y para Él. Alabanzas al Señor Jesús, que todo lo hizo para sí mismo. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad. El Señor Jesús les bendiga.